Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Ponen en su lugar a los ministros, esta vez fue Lenia Batres, a informarle al pueblo de México sobre las reformas constitucionales en materia judicial. Fue a poner al tanto a los mexicanos, al pueblo, sobre lo que se quiere hacer en el Poder Judicial, que es recortar excesos vulgares, groseros, porque hay muchas personas que no lo saben. Tuvo que ir ella y no van a creer cómo exhibió a todos estos ministros ratas. Antes de empezar a ver este video, los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Hoy es 1 de julio del 2024 y tuvo que ir Lenia Batres a informarle al pueblo sobre lo que se tratan estas reformas constitucionales en materia judicial. Esto quiere decir que el plan C, pues muchas personas no lo saben a la perfección. Ella dedicó tiempo a explicarles a los ciudadanos que se quiere recortar excesos groseros, excesos y privilegios que no deben de estar, amigos, porque todos estos ministros ganan más que el presidente y tienen más prestaciones que cualquier otro funcionario público. Esto es una grosería, una ofensa para la ciudadanía, para el pueblo de México, y esta ministra del pueblo, así como le han gritado, pues se dedicó el día de hoy a informarles a los ciudadanos y dejó de paso completamente exhibidos a los ministros que se dedican a hacer y deshacer dentro del Poder Judicial. Liberan amparos, descongelan cuentas, liberan corruptos, no atrapan a las ratas de cuello blanco. Han hecho y deshecho una barbaridad dentro de este poder que se supone debería de impartir justicia, y lo que hace es ser injusto, amigos. Esta ministra del pueblo, Lenia Batres, se dedicó aquí a decirles detalladamente a los mexicanos de qué trata esto. Vamos a escuchar este video. Muy buenos días, amigas, amigos de mesa. Es un gusto compartir esta mesa con Juan Hugo, Rafael, Hamlet, Mariana y por supuesto con todos y cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Este momento que estamos viviendo es sin duda un momento histórico. Es un momento que hace 20 años habría sido impensable. Es más, ni siquiera lo imaginábamos la propia gente que habíamos estado participando desde organizaciones sociales o políticas de inclinación de izquierda. No se imaginaba. Y no se imaginaba porque hemos tenido en nuestro país un poder judicial absolutamente encumbrado, escondido, oscuro, es poco conocido. Hace 20 años nadie sabía quiénes eran los y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poquitos hablaba de lo que resolvían los jueces o los magistrados. Ha sido un poder muy oscuro y poco conocido. Es más, el día de hoy mismo tenemos que comentar, cuando empezamos a hablar del Poder Judicial Federal, tenemos que comentar que es distinto del Poder Judicial Estatal, que unos tienen unas facultades, otros tienen otras. Cuando, por ejemplo, de los gobiernos y de los congresos, todo mundo sabemos que hay gobierno municipal, estatal, federal, sabemos más o menos quiénes son los gobernantes, conocemos diputados también a nivel local o a nivel estatal, estatal o federal, conocemos senadores. Hay mucho más transparencia porque sus actos son más visibles y el impacto de esos actos también es más visible. Del Poder Judicial no se veía tanto hasta apenas de 2018 a la fecha. Y por eso ahora tenemos que comentar que el Poder Judicial de la Federación
que está en cuestionamiento se compone de jueces de distrito y jueces federales, alrededor de 1,500, de magistrados de tribunales colegiados, que es como una instancia de revisión de lo que hacen los jueces de distrito, y de ministros y ministras, 11 personas, que a su vez revisan lo que hacen los jueces de distrito y los colegiados y los tribunales colegiados. Es una estructura que en total llega a cerca de 2,000 personas. Esas 2,000 personas actualmente siguen encumbradas, sigue siendo todavía al día de hoy, cuando se está cuestionando lo que se hace y cómo se va a reformar el Poder Judicial, sigue siendo bastante oscuro y lo conocemos en general por algunos atropellos, porque ya liberaron a fulano, porque resolvieron en contra de cosas muy elementales. Bueno, conocimos hace algunos días, semanas quizá, casos bárbaros como este de juez que pretendía que una niña de 4 años acreditara las condiciones, el lugar, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que había sucedido un abuso sexual. Y claro, ocasionan indignación, pero casi nada más. Por esas razones llegamos a conocer lo que hacen los jueces el día de hoy. Y entonces, por supuesto que cuando hay un Congreso elegido popularmente que quiere hacer cambios fundamentales para el país, como cambiar la ley de la industria eléctrica para fortalecer la energía eléctrica nacional y su generación y por lo tanto los costos, entre otros y fundamentalmente hacia los usuarios, o cuando hay leyes fundamentales que se aprueban para modificar las pensiones en el país o algunos otros temas de carácter social sustancial. Bueno, esa no se ha detenido afortunadamente, pero sí hay algunas otras medidas de carácter social que fueron detenidas, como la emisión o la distribución de los libros de texto gratuito en 2 entidades federativas, Coahuila y Chihuahua, por jueces de amparo. Nos enteramos también ahí lo que hacen algunos jueces, o cuando se quiere hacer una reforma electoral para modificar el número de diputados, de senadores, el número de regidores en los estados, en los municipios, en los congresos de los estados, de diputados, y se detiene en la Suprema Corte, pues nos enteramos ahí también de qué importancia tienen lo que hacen los ministros, en ese caso, de nuestro país. Y entonces, por supuesto que hay que cuestionarnos qué está pasando, y entonces miramos todo el tema de justicia y decimos, pues si no es nada más eso, no son solamente resoluciones absurdas sobre un abuso de una niña. ¿Quién tiene acceso a la justicia en nuestro país? ¿Quién tiene acceso fácil a un abogado, a un juicio que pueda llevarlo y además con confianza? La gente en general, fíjense, yo les decía a compañeros platicando estos temas, que cuando uno está en instancias, por ejemplo, de asesoría jurídica, muchas veces la gente llega a preguntar si el abogado que contrató no lo está engañando, si va bien en un camino correcto, si lo que está resolviendo el juez de verdad se tiene que acatar así, o incluso qué cosa es lo que significa una sentencia, qué cosa dice la sentencia. ¿De verdad tenemos que entender tal cosa? Y entonces vemos que el problema de la justicia es muchísimo más grande. No es solamente las leyes que se están deteniendo en contra de la voluntad popular, de la mayoría que eligió el pueblo de México en un congreso, sino son temas bastante más fuertes y más profundos. Y entonces nosotros pensamos, pues hay que empezar con las cabezas y luego seguir
con una reforma más fuerte al conjunto del Poder Judicial para que la gente, en primer lugar, pueda acceder a un abogado, a una abogada sin que lo vaya a defraudar, a un juez, a una jueza sin que lo vaya a engañar o sin que vaya a resolver cosas absurdas o sin que archive los expedientes y nunca resuelva, porque aquí tenemos casos que se resuelven 10, 15, 20 años después de que se interpuso una demanda. Bueno, necesitamos también tocar muchos temas, pero efectivamente empezamos con las cabezas. Y empezar con las cabezas a mí me parece muy correcto, porque finalmente, como dicen, se debe limpiar de arriba para abajo en vez de abajo para arriba, porque es más efectivo. Entonces yo creo que esta reforma que plantea tres cosas fundamentalmente, plantea en primer lugar la elección de ministros y ministras, de magistrados y magistradas, de jueces y juezas, elección popular. Actualmente se elige nada más, o más bien se designa quienes participan en la designación de 11 ministros y ministras, es la propuesta del presidente y la votación en el Senado. Entonces se propone que los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, hagan 10 propuestas y que se sometan a votación. Eso suena mucho mejor, ¿verdad? Porque sí podremos saber quiénes están, qué proponen, a qué se comprometen y si ya ocuparon algún cargo de juez, qué cosa hicieron, liberaron injustamente a algún capo del crimen organizado, o si no dejaron de resolver cientos o miles de expedientes por desdén. Entonces, muy importante que podamos, en este caso, analizar el impacto de esa parte de la elección de los ministros y ministras. El poder judicial, lejanísimo de nuestra realidad. No queremos un poder judicial con jueces, magistrados y ministros que nadie conozca. Al contrario, necesitamos un poder judicial que se encuentre preocupado, que tenga conciencia social, que mire la realidad cotidiana, que se comprometa con el interés público y con el disfrute de los bienes nacionales, de los bienes comunes, de las calles, de los recursos naturales que sean para todos. Queremos un poder judicial que nos sirva a la sociedad mexicana. No queremos un poder judicial que tenga ídolos que podamos mirar desde lejos, en el mejor de los casos, si eso hubiera ocurrido. Queremos un poder judicial con servidores y servidoras públicas que puedan funcionar sin prepotencia, con humildad y con mucho contacto y ganas de servir a la gente. Ese es el poder judicial para el que estamos trabajando y el que visualizamos en esta reforma que empezaría a generar condiciones para un nuevo poder judicial transformado. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Pues bueno, amigos, ya escuchamos el mensaje de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, que de forma contundente, con argumentos y fundamentos, pues les explica a los ciudadanos de lo que va a tratar esta reforma constitucional, para que, pues así estos ministros corruptos que se la pasan solamente liberando cuentas, descongelando cuentas, liberando corruptos y no atrapando ratas de cuello blanco, pues ahora sean elegidos por el pueblo y ya no por dedazo como lo era anteriormente, amigos. Hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy, espero que la compartan porque es de suma importancia. También dejen su like, eso es muy importante y nos vemos hasta la próxima.